Ok, aquí tengo conmigo a mi amiga Leona Laura Pérez Mesa. Ella es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNIVA y actualmente trabaja como directora del Departamento de Comunicación de Civitas aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Muy bien, gracias. Qué tal te sientes? ¿Cómo vas en la cuarentena en cuanto al Pues, aspecto laboral? pues bien, fui de las afortunadas que consiguió trabajo antes de que empezara la cuarentena, así que no me ha Sí, sido difícil llevarlo, pero pues como lo más adaptable a mí fue el home office, pues vamos bien en gracias a eso. Dios. Qué bueno. Ok, Diana, vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría saber para ti, con lo que estudiaste y con lo que estás ejerciendo, para ti, ¿qué es la comunicación interna? Para mí es la forma correcta de llevar la comunicación dentro de una empresa en cuanto a los trabajadores. Ajá, El Pues el que funcione una empresa, creo que es súper importante tener una comunicación interna bien apta, bien adaptada a tus empleados para poder llevar como, pues, no sé si la palabra correcta sea armonía, pero creo que es lo más apto, la comunicación interna dentro de los empleados. claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Después, ¿cómo describirías qué es la estrategia que Civitas utiliza para entablar una especie de comunicación interna? Que cuando tú entraste, ¿qué estrategias estaban ya planteadas o tuviste que plantear tú para comunicarte con tus empleados y entenderte con ellos, pues? Pues primero que nada, el conocer a los empleados uno por uno, o sea, saber, como es una empresa mediana, es Claro. posible que tengas contacto con pues la mayoría de los empleados. Y la estrategia que se utiliza principalmente es la comunicación circular, es Ujú. decir, que no solamente se rige por la jerarquía de lo que diga el jefe y se hace y ya, sino que los empleados tienen pues también como voz y voto dentro de la empresa, quizá no con el mismo peso que tendría pues el jefe, pero sí son tomadas en cuenta las opiniones que se digan de los empleados que están dentro de la empresa. Entonces, Claro. de forma circular es como se da una idea y se puede como que, pues, valga la redundancia, circular por toda la empresa internamente y que se llegue a un acuerdo. Si no, no es meramente vertical, pues no cae nada más. Sí. Ok, perfecto, gracias. Y bueno, esta estrategia que tú has visto en la empresa y que has implantado, ¿qué tan efectiva la ves en el ambiente laboral? O sea, ¿tú crees que esta estrategia sirve para que sea un espacio neutro y que no haya malentendidos? ¿O crees que aún así son cosas que van a pasar de todas formas en el ámbito laboral? Pues, malentendidos en el ámbito laboral, lamentablemente sí siempre hay, Claro. pero creo que el que tengan la estrategia bien planteada respecto a, pues, internamente, sí les da pie a que los trabajadores puedan estar en un ambiente, al menos laboralmente hablando, bien. Ya creo que lo que queda de fuera son, pues, diferencias entre empleados y ya no es respecto a la empresa como tal, sino que, pues, creo que al momento de hacerlo circular y que las personas tengan, pues, voz dentro de la empresa en la que laboran, hace que los mismos empleados se sientan parte de ella y que no se sientan en un nivel como tóxico o algo así, Ah, sino que sientan que son escuchados y que pues su opinión también es importante dentro de la empresa porque al final pues son parte de la empresa y sin ellos, sin los empleados, pues la empresa no podría funcionar. sí, exactamente. Justo te iba a preguntar de eso. ¿Cómo Civitas crea, o sea, cómo ves tú que la empresa crea un sentido de pertenencia para sus empleados? ¿Hace alguna actividad en especial o crees que es simplemente por el ámbito laboral o son diferentes factores? ¿Cómo la ves? Pues principalmente algo que yo siempre he asociado con sentido de pertenencia desde que estoy trabajando es desde el momento de tú portar un uniforme, que la empresa te brinde un uniforme, en ese preciso momento ya estás creando un sentido de pertenencia, ya que al traer una camisa, una playera que diga el nombre de la empresa para la cual estás trabajando, ya eres parte de la empresa. Entonces considero que eso es como el principal factor que hace que alguien se sienta parte de ella y que tenga ese sentido de pertenencia, porque incluso las acciones que tú ya vas a tomar dentro o fuera de la empresa, mientras tú traigas un uniforme con el nombre de la empresa, ya te hace parte
tengo el nombre para lo que tengo que quedar bien, o sea, ya no estás actuando como individuo, sino como un trabajador que es parte de lo que tiene en su camisa o en lo que sea. Incluso como es una empresa de construcción, los cascos también de las personas que trabajan en obra también tienen su logotipo, o sea, si tú ves en la calle a esas personas, vas a saber y vas a identificar pronto que son de esa empresa, ya que tienen como pues también el logotipo en su casco y todas esas cosas. Entonces creo que ese es el principal factor que lo hace como sentido de pertenencia. La empresa no es convivencias como tal, ni haces como cosas así, pero al verse todos como iguales, creo que lo hace como pertenente a ella. Dentro de la empresa hay como, si hay convivencia interpersonal a la hora de comunicar mensajes empresariales o son más que nada por correo digitales, o por lo menos antes de que empezara la cuarentena, ¿era de esa manera o siempre fue más impersonal? Siempre no es de forma por correos, dependiendo. Como dentro de la empresa están las personas que trabajan directamente en obra, pues ahí la comunicación era totalmente directa porque la indicación se iba y se daba directamente a la obra. Claro. Ya en cuanto a si nos vamos al lado financiero y todo eso, siempre ha sido por vía de correo, pero sí es constantemente que existan juntas. O sea, si se tiene que hablar con un ingeniero, con un arquitecto, pues a veces directamente con el contador o algo así, si se hacen las juntas o se va a crear una nueva obra, pues va a haber juntas. Pero ahorita, pues sí, por lo de la pandemia y todo esto, ya ha sido más por teléfono o por correo, por medio del correo, ya de forma interpersonal. Y, ajá, exacto, justamente eso. Ya para cerrar, nada más te quería pedir tu opinión. ¿Qué tan importante sientes que ha sido mantener una buena comunicación interna en la empresa ahorita en la cuarentena, cuando muchos de los trabajadores están en home office o que simplemente no se pueden ver en el mismo lugar diario, ¿sabes? Sí o sea, es muy efectivo tener una buena base de la comunicación interna dentro de tu empresa, porque cuando pasan este tipo de cosas, la pandemia, si no ha existido antes de todo esto una buena comunicación interna, creo que se había salido más de control, pero como ya había un control y ya había como, o sea, ya estaban las pautas bien definidas, el que no esté presencialmente no lo hizo difícil porque pues las pautas ya estaban. Al fin de cuentas, lo único que cambió fue la manera en que transmitías el mensaje, la forma en que posiblemente ya no era personal y era por un correo o por una llamada, pero para mí es súper importante que exista la comunicación interna porque si no existe una buena comunicación interna en la empresa, no vas a poder vender un buen producto, porque para que exista buena comunicación externa tienes que tener un trabajador contento, un trabajador que ame lo que está haciendo, que se sienta cómodo con lo que está produciendo, con lo que está vendiendo. Y si no es un buen ambiente laboral, eso lo vas a externar muy rápido con tus clientes o con las personas que estén viendo lo que estás haciendo. Entonces, para mí lo más importante siempre, antes de trabajar en cualquier lugar, es ver cómo es el ambiente laboral y cómo tienen pues, esa comunicación interna entre ellos para que pues todo fluya bien y así. Súper. Pues muchísimas gracias, Ana. Gracias por compartirme tu tiempo. Ya sé que está un poquito noche, pero te agradezco mucho y neta te deseo todo lo mejor.